Bueno, muy buenas tardes. El tema que yo les voy a exponer es la adquisición del lenguaje, un tema indudablemente muy interesante y que requiere de un estudio minucioso, puesto que hay allí unos apartados muy interesantes y, por así decirlo, complejos para entender cómo se adquiere el lenguaje, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro contexto, esto es un tema que es de innegable importancia y en ese sentido, en mi presentación lo que voy a hacer es hablar de los apartados más esenciales para entender, digamos, los principios básicos, ¿cierto? Entonces, tenemos el desarrollo de la percepción del habla. Entonces, nos dice que los adultos reconocen o juzgan un sonido si es igual o diferente de otro, y que por el contrario los bebés no pueden llevar a cabo esas tareas. Más bien dice que ellos reaccionan ante un estímulo, un sonido que podría ser el estímulo, ¿cierto? Cuando les es nuevo, cuando les es nuevo, sí. Entonces, eh, esto se desarrolló mediante experimentos, el cual, digamos, se exponía al niño a oír algunos sonidos de algunas letras y pues allí había como una especie de condicionamiento el cual permitía distinguir un sonido del otro y permitía ver cuando el niño reaccionaba y cómo reaccionaba a uno de estos dos sonidos, ¿cierto? Cuando uno de estos dos sonidos le era al niño más llamativo, pues obviamente entonces él iba a reaccionar de una forma distinta. O si ya reconocía el sonido, pues entonces él no iba a reaccionar, por tanto que no le era llamativo. ¿Cómo se desarrolla la percepción del habla? Entonces, bueno, la percepción del habla o cómo se desarrolla la percepción del habla nos dice que se desarrolla durante tres etapas o fases. Entonces dice que la primera se hace mediante ejercicios en el vientre. Entonces la mamá allí le habla al niño y cuando ya el niño nacido, una vez el niño nacido reconoce, digamos, las tonalidades de voz, entonces ya el niño con estos ejercicios previos reconoce la voz de su padre o de su madre, ¿cierto? Entonces a esto se le llama, a esto es a lo que se le llama como aprendizaje inútero, ¿cierto? Esto sería pues como el primer apartado. Dice que la percepción temprana del habla, los bebés parecen comprender las regularidades fonotácticas de su lengua alrededor de los 9 meses. Entonces, dice que cuando a esta edad más o menos los niños pues ya reconocen esa, digamos, esa tonalidad de voz, sí, esa tonalidad de voz, por así decirlo, y las palabras que se utilizan con él, entonces, digamos, en el tercer apartado, que nos dice que es la especialización lingüística, allí el niño digamos que ya pierde esa capacidad de reconocer eso, ¿cierto? Por cuanto ya ha socializado más, ya más gente se le ha acercado, entonces ya hay más palabras y muchas interacciones sociales de más personas que ya digamos confunden la mente del niño, entonces ya en esta etapa ya el niño va a perder esa capacidad que se refiere a la primera, al primer apartado, ¿cierto? Entonces, durante el primer año, mmm, comienza pues el niño como a aprender los sonidos que lo rodean, ¿cierto? Abandona la primera fase y en esta etapa ya empieza entonces como a aprender los sonidos que ya más lo rodean, ¿cierto? El léxico del niño. Bueno, entonces dice que en nuestra sociedad los padres tienden a anticipar las competencias de sus hijos, atribuyen intenciones a sus hijos, ¿cierto? A sus pequeños mucho antes de que ellos hagan entender qué es lo que realmente quieren.
¿cierto? Entonces, hacia el primer año de vida, los bebés comienzan a mostrar variadas intenciones a través de toda una serie de formas prelingüísticas, ¿cierto? Entonces el papá o la madre, ¿cierto? Se adelanta a estas cosas que el niño en realidad quiere expresar, ¿cierto? Y pues digamos que en cierto caso los niños lo que hacen es señalar o de una forma pues desean y emiten sonidos conscientes, ¿cierto? Y semejantes a las palabras, lo que pues los padres entonces se podría decir que ellos entenderían como de otra forma, ¿cierto? Porque ellos pues como lo dice aquí, los padres están como intentando cambiar ese léxico por algo que les parece a ellos que es lo correcto, sin embargo como que no tienen en cuenta entonces que es el desarrollo que el niño está teniendo en su momento, en su debida etapa. Las primeras palabras, entonces, las primeras palabras, los niños comienzan a reproducir palabras reconocibles en su lengua hacia el primer año de vida, ¿cierto? Entre los 18 y 20 meses. Entonces, las primeras palabras del niño siempre van a ser aquellas que no impliquen una complejidad articulatoria. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, el niño no va a poder decir una palabra como televisor, no, porque es una palabra que para la edad del niño, para la etapa del niño, es una palabra muy extensa y que es compleja, a diferencia de palabras como ma o que es la palabra, yo diría, como la primera palabra que los niños empiezan como a utilizar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues el niño no va a poder articular palabras de este calibre, ¿cierto? Entonces, siempre las palabras que van a utilizar siempre serán palabras relacionadas, digamos, con el entorno del niño. Ma, tete, y palabras así sencillas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por un lado. Las primeras palabras tienden a ser objetos que se encuentran dentro del entorno constante del niño, ¿cierto? Entonces, ahí viene algo muy interesante que, pues como ya lo mencioné ahorita, la interacción social que las demás personas tienen con el niño, su entorno familiar, padre, madre, hermanos, el entorno familiar como tal. Entonces ya el niño va, digamos, a interiorizar otras diferentes palabras como hola o adiós, ¿cierto? Y pues entonces digamos que ya aquí luego tenemos la contraparte de esto, que son las palabras más difíciles de aprender, ¿sí? Entonces digamos que en ese sentido esas palabras más difíciles de, de aprender, los niños pues hasta una cierta edad no van a empezar a utilizar estas palabras porque pues todo se trata como de una forma de adquisición gradual que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Los primeros usos sociales del lenguaje. Entonces, eh, en los primeros usos sociales del lenguaje, aquí digamos, gran parte de su habla inicial tiene como objetivo relacionarse, ¿cierto? Llamar la atención. Entonces, va dirigido más a eso, ¿cierto? Como a que logre captar la atención de otras personas eh, en sí mismo, ¿sí? Entonces, esto se ve muy reflejado, por ejemplo, con la constante utilización de la palabra hola, ¿sí? Los niños, hay una etapa en la que los niños constantemente están utilizando esta palabra, hola, entonces esa sería una muestra de esta etapa, ¿sí? Y también la adquisición de las formas, digamos, de cortesía, se producen por la enseñanza de los padres, enseñanza de los adultos, ¿sí? Entonces, digamos que eso más o menos sería lo que encierra los primeros usos sociales del lenguaje. Bueno, entonces ahora las teorías de la adquisición del lenguaje, pues como ya lo había dicho en un principio, son teorías que
nos van a ayudar a entender cómo se adquiere y cómo se desarrolla el lenguaje, ¿cierto? Entonces, son 5 teorías, nos dice que son la teoría del desarrollo lingüístico, la teoría innatista, la teoría del aprendizaje, la teoría cognitiva y la teoría de interacción social. A mi parecer, yo diría que gran parte del desarrollo de la adquisición del lenguaje en los niños se comprende más por la última y es por todo lo que esto conlleva, ¿cierto? La interacción social, como su nombre lo dice. Pero entonces lo que vamos a hacer es ver cada una de estas teorías y mirar qué es lo que nos dicen, ¿cierto? Entonces dice que la teoría del desarrollo lingüístico está dividida en unas dimensiones, ¿cierto? Que son 6 dimensiones. Entonces dice que son la naturaleza o aprendizaje, la continuidad o discontinuidad, la competencia universal, la estructura o función, la autonomía o dependencia y reglas o asociaciones. Entonces aquí en cada una de estas, digamos, dimensiones, lo que se plantea es una duda. Si el niño adquiere el lenguaje de esta forma o la adquiere de otra forma. Entonces, por ejemplo, la naturaleza o aprendizaje, la duda que nos genera es si es genética o si la enseñanza de los padres, ¿cierto? Entonces, bueno, la teoría, pues como ya lo había dicho, dentro de esta primera parte, lo que nos plantea es esa duda, ¿cierto? La segunda, que es la continuidad o discontinuidad, que es la segunda característica, nos plantea pues como una duda sobre si el niño aprende de forma gradual, como ya lo había dicho ahora, ¿cierto? O es una forma, digamos, articula a la lengua, digamos, de forma inmediata, ¿cierto? Por así decirlo, ¿no? Instantáneo, como lo dice para dejarlo mejor, ¿cierto? Instantáneo. Y a raíz de los balbuceos, o si una fase es concreta de crecimiento, esta comienza pues como a verse mejor, ¿sí? La competencia universal dice, lo que nos plantea es si se adquiere el lenguaje de igual modo. Entonces, ¿cómo así? Pensaríamos entonces si todos los niños adquieren el lenguaje de la misma forma o si entonces entre ellos hay una competencia individual. Es decir, si ellos adquieren la lengua de formas distintas de acuerdo a sí mismo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, esta competencia pues universal, eh, como su nombre lo indica, universal o individual, ¿sí? Nos plantea es eso, si los niños adquieren la lengua, digamos, de una forma individual o es una forma constructiva, ¿sí? ¿Cómo así que constructiva? Es decir, un constructo social. Bueno, la estructura o función. Esta dimensión, pues, lo que hace y de modo, digamos de un modo nos permite, y es interesante, porque lo que hace es preguntarse si aquí en esta parte es más importante fijarse entonces en cómo los niños utilizan las palabras o si lo importante es que el niño utilice las palabras, ¿sí? Entonces aquí, como su nombre lo indica, estructura o función, lo que hace es plantear la duda de si es realmente más importante fijarnos cómo el niño es capaz de estructurar una palabra o si a la larga lo que es importante es que la utilice. La autonomía o dependencia es la facultad aislada o dependiente. Bueno, entonces, digamos, en esta fase se trata de una dependencia en la cual vamos a pensar si el niño depende de sus padres o del entorno social para poder construir el habla, para poder hacer uso de las palabras. O si es un niño totalmente dependiente y por sí solo, entonces
él va a poder hacer utilización de estas palabras. Las reglas o asociaciones, la duda que nos plantea es si los principios cognitivos o asociaciones, los principios son cognitivos o son asociaciones de experiencias. Entonces aquí podríamos plantear el ejemplo del tetero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces el niño, digamos, lo que hace es, digamos, o esta dimensión lo que nos plantea primero es si el niño utiliza las palabras de acuerdo a los objetos que lo rodean, ¿cierto? Por ejemplo, como el tetero, que es el objeto pues, que evidentemente es el primer objeto que más lo va a rodear durante una etapa larga de su vida, ¿cierto? Entonces el ejemplo podría plantearse desde el tetero. Si el niño eh, empieza a plantear palabras de acuerdo a lo que lo rodea, o si es un conocimiento eh, previo y propio, ¿cierto? Bueno, la teoría innatista, pues indudablemente no se puede dejar de mencionar a Chomsky, ¿sí? Entonces allí lo que nos deja, la premisa que nos deja es que pues Chomsky infiere que al niño nadie le enseñó las posiciones de las palabras y que deban pues ocupar en una oración, ¿cierto? Entonces, esto nos dice que los lingüistas innatistas creen que los principios del lenguaje son innatos, ¿sí? Y que no son aprendidos, eh, y ellos lo sustentan con el hecho de que los niños dominan la gramática mucho mejor que ellos mismos, que son pues lingüistas, ¿cierto? Que son lingüistas profesionales. Entonces, en sí la teoría innatista afirma muchos aspectos del desarrollo lingüístico que se hayan programados en el individuo, ¿cierto? Y que el niño pues no tiene una, digamos, enseñanza explícita. Es más o menos lo que nos indica la teoría innatista, ¿cierto? Es más bien como una capacidad que no nos dan, sino que ya venimos con ella. Es lo que nos plantea la teoría innatista. Bueno, la teoría del aprendizaje, eh, esta nos dice pues que se basa en una especie de niños condicionados, donde por su parte la conexión social eh, lo irá moldeando de tal modo que el niño adoptará estas formas dadas por los demás, ¿cierto? Entonces, bueno, para los conductistas, el lenguaje se adquiere según las leyes generales eh, del aprendizaje y que es similar a cualquier otra conducta, ¿cierto? Entonces, es decir, para ellos se aprende el lenguaje bajo las premisas del conductismo, ¿cierto? Que podría ser como una especie de adiestramiento, por así decirlo, ¿cierto? Así más o menos lo concebiría yo. Entonces, además, bueno, ellos también creen que se da por el arduo esfuerzo mmm, de los adultos y del moldeo de los balbuceos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que el moldeo de los balbuceos? Entonces, digamos que se trata de cuando los padres tratan de moldear, como la misma palabra lo dice, el balbuceo, ¿cierto? Entonces tratan como de hacer una corrección en ese balbuceo y hacer que el niño transforme ese balbuceo en una palabra real, que es la que el papá está pues articulando, ¿cierto? Por otra parte, también hay que hablar pues del condicionamiento operante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el condicionamiento operante en la adquisición, bueno, pues, del lenguaje, eh, nos dice, ¿cierto?, que el niño aprende y comprende
digamos, aprende de forma recompensada. Entonces, aquí si al niño se le dice, di tal palabra y te doy tal, ¿cierto? Entonces acá hay esa especie de condicionamiento operante, en el cual si el niño logra articular esa palabra, entonces se le va a recompensar, ¿cierto? A ver, que es que el celular se me va a descargar, entonces voy a pausar. Bueno, retomo, se me estaba pues como descargando el celular, entonces, bueno, voy a retomar. Entonces veníamos en la teoría del aprendizaje y veníamos hablando pues del condicionamiento operante. Les decía pues que el niño aprende para estos lingüistas de forma recompensada, ¿cierto? Por su parte, digamos, la parte del aprendizaje social implica eh, un envolvimiento social, donde el niño aprende más, digamos, gracias al entorno que lo rodea, pues que como ya lo he venido diciendo desde el principio, a mi parecer, yo diría que es más próximo esta premisa, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a continuar con la teoría cognitiva. La teoría cognitiva, primero pues los niños se rodean, conocen y después asocian con el lenguaje. Sin embargo, es difícil saber si hasta dónde el lenguaje, perdón, es dependiente o autónomo, ¿sí? Entonces, a grosso modo, sí, aquí podemos decir que la teoría cognitiva, digamos que los teóricos, sí, sugieren que el niño adquiere primero un conocimiento, digamos, sobre cierto objeto, ¿sí? Y después dirige el lenguaje hacia este objeto. Por ejemplo, el biberón. Yo no me aparto del biberón porque el biberón es indudable el objeto que siempre va a estar en constante eh, eh, rodeo del niño, ¿sí? Entonces yo no me aparto del biberón y siempre dejo el biberón como ejemplo porque es esencial, ¿sí? Entonces, acá se podría decir que el niño, según la teoría cognitiva, para estos teóricos, el niño primero, digamos, adentra un conocimiento acerca de este objeto y luego empieza a dirigir su lenguaje hacia este objeto. Entonces el niño ya identifica el objeto biberón, ¿sí? Y luego le podrá decir a la mamá, mamá, tete, ¿cierto? Como pues lo conocerían los niños de nuestra eh, comarca, ¿sí? De nuestro dia- mm, diario día a día, por así decirlo, pues los niños cercanos a nosotros. En otras partes pues los llamarán de otro modo, ¿no? Pero acá pues es tete como los niños acostumbran a llamarlo. Bueno, la teoría de interacción social. Esta teoría es la que más, digamos, podría decir a mí me llama la atención porque pues como qué pena pues yo tanto redundar, digamos que fue la teoría que pues más me llamó y más me cautivó, ¿sí? Por cuanto se podría atribuir que la mayor parte de la adquisición del lenguaje podría deberse a esto, ¿cierto? Entonces, aquí funciona una coadaptación natural donde las madres se sienten inclinadas a suministrar unos datos determinados a sus hijos, ¿sí? Entonces, esta teoría lo primero que nos indica es que el niño escucha una especie, un lenguaje especial, ¿sí? Un lenguaje especial, y cuando se habla, por ejemplo, de lenguaje especial, entonces se hace referencia a una, digamos, acentuación. Entonces, eh, esas acentuaciones mm, muy marcadas, muy lentas y pausadas de las madres, esas acentuaciones, digamos, con exageración, sí, al entonar,
etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, pero también entonces nos habla de que este ejercicio no es un ejercicio malo, ¿cierto? Que no es un ejercicio pues, eh, eh, que no ayude a eso, ¿sí? Ya que utilizan términos concretos y sencillos que al final mmm, van a ayudar para que el niño pueda comunicarse, ¿cierto? Entonces, en este caso el niño, por ejemplo, gracias a esos acentuaciones y digamos a esas palabras cortas y sencillas que la mamá utiliza, ¿cierto? Por ejemplo, como tete, ¿sí? Es algo que al niño le va a ayudar y que en cierto modo, pues, digamos, no va a detener su desarrollo lingüístico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso el niño no va a poder utilizar, digamos, palabras muy complejas y, digamos, conceptos también muy complejos, ¿sí? Entonces, gracias a que la mamá utiliza estas acentuaciones y palabras cortas, el niño, por ejemplo, va a una cierta etapa de su vida, ¿cierto? El niño va a decir, eh, mm, trae el tetero, ¿cierto? Trae el tetero. Pero no va a poder decir, digamos, trae el recipiente con chupeta, larguito, con doble agarradera, no, porque eso todavía no está dentro del niño y todavía no puede asimilar toda esta cantidad de términos y conceptos tan complejos para la edad del niño. Entonces, digamos que esta teoría lo que nos plantea es eso, ¿cierto? Que gracias a esta interacción social con los demás, sea con la mamá, con el papá, no sé, vecinos, todas estas cosas se vuelven un constructo social para el niño que a la larga van a permitir que su desarrollo lingüístico vaya enriqueciéndose, ¿sí? Y por eso es que a una edad de, no sé, 5 o 6 años, vemos a niños muy activos en conversaciones con adultos y que ya inclusive hasta pueden generar preguntas, digamos, de una forma bien estructurada para su edad, ¿sí? Entonces es básicamente lo que nos dice esta teoría. Bueno, yo creo que pues esto sería más bien como lo básico de este tema de la adquisición del lenguaje. Un tema pues que sin duda, como ya lo había dicho al principio, es interesante y pues bueno, espero que eh, para los compañeros sea un tema también de bastante interés como lo fue para mí. Le agradezco mucho, espero que tenga muy buena tarde.